Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de diálogo de saberes, este lugar en el que conversamos alrededor de una temática con acompañantes, ponentes, docentes de la comunidad educativa de Fe y Alegría y también de organizaciones aliadas que están enfocadas en el tema educativo. El día de hoy nos reúne una temática sumamente importante para el tema educativo y también para nuestro país. Hoy estamos para conversar sobre las realidades educativas en el contexto de un país en crisis. ¿Por qué hablar de un país en crisis? Pues contarles, ¿no?, que en Ecuador en este momento se atraviesa una profunda crisis que no solamente se despliega en el tema social, sino también en distintos sectores y ámbitos de la sociedad. Una de esas es el tema económico, por ejemplo, cuando hablamos del desempleo, hablando de que en este 2025, en el primer trimestre, según el INIC, hemos alcanzado una tasa del 3,8% en el tema del desempleo. Otro tema importante es hablar del plano político, ¿no? En un país políticamente polarizado como en el que estamos en este momento, pues se evidencia una falta completa de la capacidad para entablar diálogos, ¿no? Lo que genera conflictos, genera también que se antepongan como prioridades otro tipo de intereses que no son las necesidades de nuestra población y por no dejar de lado también el tema social, ¿no? El tema de la inseguridad y de la violencia que ha ido incrementando en nuestro país de sobremanera. Hablar del primer trimestre del 2025 es hablar de una situación muy compleja para nuestro país, ya que el aumento se realizó en un 65% y un dato no menor es mencionar que se ha declarado a mayo del 2025 como uno de los meses más violentos en la historia completa del país. Estas situaciones, pues obviamente permean en la educación, en la situación en la que se encuentran nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestras familias y toda la comunidad que engloba el tema de la educación. Y es por eso que nosotros el día de hoy nos conectamos en este nuevo diálogo de saberes 2.0 para poder reflexionar sobre la situación que está viviendo la educación, sobre el papel, ¿no es cierto?, que cumple también para poder atender a estas necesidades y también cómo se ve afectada y por qué debería importarnos. Por eso quisiera presentarles en este diálogo pues a los ponentes que nos acompañan de distintas instituciones aliadas y amigas a Fe y Alegría. Quisiera presentarles a Andrea Raza. Ella es docente, magíster en pedagogía musical y también en enseñanza del inglés. Tiene una formación en filosofía y en la metodología Suzuki para la enseñanza del piano, el canto, la estimulación musical temprana. Ella es actualmente coordinadora del programa de educación del talento musical del INEP. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y también para continuar con este importante panel, quisiera presentarles a Diego Apolo. Él es docente universitario de la UNAE, de la Universidad Técnica de Oruro y también de Broward International University y otras instituciones de educación superior. Él cuenta con un posgrado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Carabobo y se ha desarrollado además dentro del campo de la investigación y la gestión en la Universidad Nacional de la Educación. Diego, bienvenido. Qué gusto, Vanessa, qué gusto que estar junto a ustedes en este espacio. Es un espacio de reflexión, así que por favor compartan. Ya nos están enviando también, Vane, comentarios, desde dónde nos están chequeando. Tenemos Manaví, tenemos a los compañeros del INEP también, que ya nos vas a presentar, Vane, igual. Qué bueno que estén aquí porque vamos a dialogar de temas importantes que van más allá solo de estrategias y metodologías. La educación no solo es pedagogía, didáctica y currículo, es sociología, antropología, historia, y esto nos permite converger en estas diferentes ideas. Un saludo desde Chuquipata, Javier Loyola, la Universidad Nacional de Educación, siempre dispuestos a poder aportar.
Muchísimas gracias, Diego. También le damos, como nos mencionaba, la bienvenida a Claudia de Rengel. Ella es docente de distintos niveles y áreas. Desde 1987 ha ejercido su labor tanto en Venezuela como en nuestro país y en la actualidad es vicerrectora de la Unidad Educativa Fe y Alegría Osvaldo Álvarez Barba, que está ubicada en la ciudad de Manta, en uno de nuestros centros educativos de la regional Manabí. Bueno, sus intereses docentes han ido siempre por el trabajo directo en aula, ¿no? En la guiatura y el seguimiento también a niñas y niños con necesidades educativas especiales. Así que también le damos una bienvenida a Claudia. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá y interesante este diálogo porque desde varios contextos pues podemos analizar un poco más lo que es este sistema educativo y cómo unirlo pues a toda esta crisis que está viviendo nuestro país en la actualidad. Muchas gracias por la invitación. Nada, bienvenidos a nuestros panelistas. Ellos son las 3 personas que nos van a acompañar a discutir esta temática importante sobre la situación de la educación en nuestro país. Pero no quisiera empezar este diálogo sin antes agradecer también la conexión y la presencia de todos los docentes, de los educadores populares de Fe y Alegría Ecuador, y en esta ocasión con especial énfasis, ¿no?, saludar a nuestros docentes de la Unidad Educativa Osvaldo Álvarez Barba, que se encuentran en la ciudad de Manta. Ustedes los pueden ver, están justamente ahí acompañándonos, porque parte importante de este diálogo de saberes es compartir con todas las comunidades, ¿no? Y es bueno que ustedes puedan conocer también las realidades que se viven desde los centros educativos. Y así quisiera mencionarles, este diálogo de saberes tiene una metodología de preguntas. Iremos haciendo unas rondas por bloques en las que compartiremos tanto el tema del contexto como qué podemos hacer desde nuestros papeles, desde la educación, ¿no? También invitarles a todas las personas que se están conectando, a los centros educativos, a los docentes, como habíamos mencionado, a que nos puedan dejar sus inquietudes, sus dudas, también sus comentarios y los comentarios o las dudas que tengan hacia nuestros panelistas también. Todos los mensajes son bienvenidos y estaremos pues compartiéndoles durante esta transmisión también, ¿no? Así que saludamos también a los compañeros del INEPE que ya se están conectando, ¿no es cierto? Vamos a saludar también a los compañeros de la Universidad Nacional de Educación, con quienes hemos tenido una gran alianza para compartir nuestras experiencias dentro del tema educativo. Bueno, así nosotros le damos inicio a esta nueva edición de Diálogo de Saberes. Este primer bloque está enfocado justamente en poder conversar sobre el contexto que nos atañe en este momento, ¿no? Al comienzo de este programa yo les mencionaba brevemente algunos temas históricos y también datos que nos están permeando en el tema educativo. Entonces, quisiera empezar con Diego. Diego, quisiera que nos puedas compartir, como decíamos, existen factores económicos, históricos, sociales que han contribuido a la situación en la que nos encontramos en este momento. Pero, ¿qué crees que ha significado esta polarización en la educación del país, ¿no? ¿Qué efectos, qué consecuencias nos ha traído? Sí, totalmente, Vane, y aquí gracias de estar compartiendo con las colegas y los profes. Es interesante ver que no solo hay una polarización, sino esto es multifactorial y viene desde un proceso histórico donde la educación no fue creada para poder compartir experiencias, fue creada como un proceso de dominación donde las personas tenían que seguir órdenes. Es lo que Foucault lo llama el panóptico, donde un ojo te tenía que estar viendo. ¿Se han dado cuenta que la estructura de una escuela parece la estructura de una cárcel? Póngame en el chat, ¿les ha pasado? Que parece que la estructura de una escuela sea la estructura de una cárcel. Y no solo eso, también Bourdieu nos da una visión bastante interesante desde la sociología en el libro La reproducción, donde nos dice muchas veces los maestros enseñamos como aprendemos. Y ese enseñar cómo aprender no es que está ni bien ni mal, sino que estamos dejando de lado otros procesos históricos, sociales y culturales que nos llevan a este espacio. Ahora, otro de los puntos importantes
En nuestro país también hubo, y gracias a Fe y Alegría, campañas extraordinarias de alfabetización, donde nadie llegaba. También la promulgación de espacios de los procesos normalistas, donde eran excelentes profesores que faltaban algunas estrategias metodológicas. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy el proliferar de la educación se ha centrado mucho en estrategias didácticas, en estrategias metodológicas, en procesos curriculares. Pero yo quiero decirles que se está descuidando mucho el ser humano. El ser humano no por una asignatura de ética cívica o que podamos nosotros tener ese tipo de formación desde la moral, sino el ser humano como capaz de desarrollar sus propios contextos. Ese ser humano que no sienta que es una obligación ir a la escuela. Pero esto también entra a otros debates en este tema muy interesante que lo han puesto de las realidades educativas. Exceso de estudiantes, falta de identidad docentes y valoración docente. Y aquí te quiero poner algo, y profes, no me van a dejar mentir. Todo el mundo el profesor es el maestro de maestros. Todos hemos pasado por un profesor. Pero le preguntas a un profesor, ¿quiere que su hijo sea docente? ¿Y qué creen que va a decir? Pongan en el chat. ¿Qué creen que va a decir? No, Diosito, ¿por qué? Primero, estamos en una sociedad que paga mal al docente. Paga mal no solamente en lo económico, sino en la valorización, en la importancia. Ustedes con Fe y Alegría tienen procesos en comunidades donde el rol del docente es muy importante. En muchos espacios ese rol del docente por una política pública que amenaza también su propia integridad, y hoy más que nunca lo topaste tú, Vanessa, temas de seguridad que no se están prestando atención, no de ahora, ojo, sino de mucho tiempo atrás. Y aquí, para ir cerrando esta primera intervención, esos procesos históricos, sociológicos y antropológicos hacen que tengamos docentes cansados, docentes desgastados, docentes, como Giroux hablaba desde la pedagogía crítica, que muchas veces no pueden expresar su voz porque están llenos de papeles y procesos que no llevan a nada. Entonces, esa educación en crisis tiene, querida Vanessa y queridas colegas del panel, volvernos a ver como seres humanos. Volver a decir, querido profe, yo aquí quiero aprovechar. Ustedes llegan a muchas personas que yo conozco, por ejemplo, a varios de ustedes de Villavicencio, que están en donde las papas queman, están en comunidades, están en espacios. Por eso quiero aprovechar, Vanessa, y a todo el equipo FER también por la organización, en agradecerles, porque sin ustedes no habría educación. Sin ustedes no habría ese cambio y transformación. Fe y Alegría hace un gran impacto, pero a veces solamente, y aquí espero que lo vayamos a ver, esta educación en crisis se supera también convenciéndonos y que sepan que no están solos y solas. Los mensajes que nos has dejado en esta primera parte del diálogo, creo que es importante que nosotros pues mencionemos. En Fe y Alegría hablamos de una innovación educativa y muchas veces en estas conversaciones que hemos tenido con distintos actores, ¿no? Y con nuestros propios docentes, hablar de esta innovación educativa desde Fe y Alegría es no hablar netamente solo de la computadora, ¿no es cierto?, de la tablet, de estos instrumentos, de las metodologías, sino a que estos espacios, estas cosas, estos elementos sean justo herramientas para una transformación social, ¿no? Diego ya lo mencionaba, en la crisis que estamos viviendo en el país, cuán importante es poder centrar la mirada en nuestros estudiantes, en sus contextos. Entonces yo creo que eso es algo clave que nos ha dejado esta primera parte cuando Diego nos mencionaba que es importante la labor que realizan tanto los docentes como el enfoque que queremos darle a la educación. Y por eso quisiéramos también preguntarle a Claudia, que les mencionaba que nos acompaña desde Manta, ella como vicerrectora, ¿no es cierto? Quisiéramos preguntarle qué problemas que atañen a la educación han quedado en segundo plano por esta situación en la que se encuentra el país. Sí, buenas tardes con todos. Verán, la emergencia, otra de las emergencias de este país en crisis es la educación, que es la que nos duele. Yo hoy les quiero invitar a mirar desde el corazón, desde nuestros corazones, no por los documentos que llenamos a los diferentes sistemas educativos, las matrices, la cantidad de papeles que tenemos que atesorar para demostrar, sino que miremos de lo que no se ve, que es eso que no se escucha desde nuestras aulas,
el grito silencioso de nuestros estudiantes, desde sus comunidades, desde el aula, es el otro plano. Esta manta pujante, pero de verdad golpeada un poco por la desigualdad histórica, tiene que poner mano importante sobre la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí es verdad que hemos crecido en infraestructura y en tecnología, pero ¿a qué costo? A costo de ciertas emergencias que no salen en los titulares, que es la violencia intrafamiliar, una de ellas, cuando aquel niño o estudiante llega con ciertas cicatrices desde el hogar y el docente no tiene las capacidades, bien sea por temor o por ignorancia de cómo abordar este tipo de situaciones. La pobreza extrema que a veces pone al niño a decidir entre tener alimento para su hogar o seguir estudiando, la exclusión de muchos jóvenes con discapacidades conductuales, cognitivas, físicas o simplemente por distancia, que viven muy lejos y no tienen la capacidad de trasladarse a las escuelas, y el consumo de sustancias ilícitas, que ya lejos de ser un tabú, es pues una realidad en todas, o yo diría la mayoría de las escuelas fiscales en las aulas. Y lo más importante, la salud mental está olvidada por completo. Estas realidades han quedado atrás porque el país tiene otras prioridades a las que ha tenido, que es la seguridad, la política, pero no se le ha metido como el pecho de lleno a la educación, y la educación ya no puede esperar más. La educación no es un gasto, es una inversión a futuro. Entonces, ¿cuál es una propuesta? Convertir estas escuelas en centros de vida comunitaria, donde tengan salud, educación, atención socioemocional, y donde la educación esté totalmente contextualizada al espacio. Realmente las escuelas no deben ser el espejo de las heridas del país, sino las escuelas deben ser las aulas, sobre todo el espacio donde se comiencen a sanar estas heridas que padece el país. Entonces propongo pues centros educativos integrales donde se contextualice la educación, la formación y revalorizar la educación. Es salvar el alma de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, por pues todo lo que nos compartes, ¿no? Que además no solamente nos ha dado un poco del contexto en el que estamos, sino también qué cositas podemos ir haciendo nosotros desde nuestros centros educativos para afrontar estas realidades, ¿no? Cuando hablamos de qué problemas también que le atañen a la educación, no dejamos por fuera justamente cómo enfrentar todo el tema de la violencia, ¿no es cierto? La pobreza, el tema de la salud mental también de nuestros estudiantes, que es sumamente importante ahí mencionarles y contarles que como Fe y Alegría a nivel internacional nosotros venimos trabajando este año con una campaña por el derecho al aprendizaje, porque hemos mencionado, y como lo dijo Claudia también en su intervención, pues la educación debería responder a más cosas, no solamente a tener un número de estudiantes sentados dentro de 4 paredes, sino más bien a conocimientos que puedan ser útiles en el nivel de su vida, ¿no? Habilidades blandas, habilidades duras, habilidades sociales que les permita justamente transformar las realidades en las que ellos viven, los contextos, ¿no es cierto? Esa es otra cosa que les quería mencionar. Si quieren sumarse a esta campaña, ustedes pueden encontrar información en la página web de derechoalaprendizaje.org. Ahí van a poder sumarse a la campaña, firmar para levantar nuestra voz para que podamos pues exigir, ¿no? Exigir a nuestros gobiernos, exigir también a las instituciones públicas y privadas a poder garantizar una educación de calidad para todos y para todas las personas, para todos nuestros niños y niñas. Y para continuar este diálogo también quisiéramos preguntarle a Andrea, pues en este contexto en el que hemos hablado de cómo se encuentra, ¿no es cierto?, tanto la situación del país como nuestros centros educativos en general, ¿podemos nosotros vislumbrar que tengamos un proyecto educativo como país? Este proyecto existe, accede, ¿no? Tiene una mirada de diversidad, de atención a estos pues poblaciones de vulnerabilidad. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente la invitación. Yo creo que, y coincido
con los compañeros, compañeras, panelistas de esta tarde, en que es urgente seguir entablando estos intercambios de saberes, estos diálogos de saberes, estos intercambios también de experiencias. Cuando yo recibí la invitación y a raíz de ahorita la pregunta que me acaban de hacer, siempre me pongo a pensar que los gobiernos, sobre todo en los últimos años, nos han quedado debiendo un proyecto como país. Como ya se mencionó anteriormente, yo pertenezco a una organización comunitaria que justamente busca gestar, tejer alianzas con experiencias que a lo largo de los años pues han mostrado resultados concretos y han aportado al país, a Latinoamérica y al mundo con propuestas concretas de que es posible transformar la sociedad ejerciendo, recreando una educación diferente, una educación innovadora. Nos decía Claudia hace un momento, la educación es la base de todo. Totalmente de acuerdo. La educación, sin educación un pueblo no puede avanzar. Sus ciudadanos no se pueden empoderar de todo lo que la vida necesita ahora. Al partir nosotros de una experiencia que vislumbra la realidad, podemos ser agentes de transformación todo el tiempo. Es así que si quisiéramos nosotros de verdad construir un proyecto país, que es lo que ahora el Ecuador lo demanda, y venía yo pensando también para aportar a este diálogo, es urgente empezar a tejer alianzas estratégicas con organizaciones, con espacios desde la sociedad civil que están respondiendo en el día a día. Nos decía también Claudia hace un momento, que nos enfrentamos al sufrimiento de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que de alguna manera hemos podido compartir con las comunidades, unos más, otros menos, que se conoce la realidad concreta de esos pueblos que en primer lugar buscan el pan de cada día, como decimos, ¿sí? Y que ante eso, desde la educación, nosotros debemos convertirnos en esa comunidad, también totalmente de acuerdo, esa comunidad segura, donde el proceso educativo no se centra en mecanizar, en aprender meramente contenidos que ahora yo suelo decir a mis compañeros están en la palma de la mano, están a un clic de distancia, la información, ¿sí? Pero ¿es eso conocimiento realmente? ¿Responde a la realidad? ¿Responde a los males que decimos en INEP que están aquejando el planeta en este momento? ¿Cómo yo puedo gestar procesos de formación integral cuando no me centro primero en que un niño o una niña sin alimentación en la mañana no puede aprender nada, claro. No va a tejer redes neuronales que digo, bueno, yo puedo preparar el taller más maravilloso del mundo y este niño se me queda dormido. Nos estamos enfrentando, decíamos ayer en un diálogo con mis compañeros, a la nueva pandemia, que es jóvenes, adolescentes con desgano de la vida, digo yo, ¿sí? Que igual nosotros podemos estar gestando, debatiendo en nuevos procesos, pero no quieren venir al colegio, nos decía también Diego al inicio, ¿sí? Claro. ¿Cómo poder nosotros repensar la educación y generar un plan país tomando en cuenta ahora que son otros jóvenes con otras características? Nuevamente también repensándonos, nosotros en INEP decíamos, bueno, ahora los proyectos que nosotros queremos proponer como organización comunitaria no deben centrarse en estas 4 paredes del aula, ¿sí? Tenemos ahí en Chilibulo, que invito a todos quienes están escuchando a visitarnos, tenemos un aula a cielo abierto que decimos, bueno, aquí puede ser la respuesta también a que los jóvenes buscan esperanza. Eso también hemos estado pensando mucho, cómo podemos nosotros generar este espacio en que la escuela brinde esperanza de vida a los jóvenes que ahora no quieren luchar por luego salir a estudiar, ¿sí? Por tener un espacio de transformación en sus microentornos, digo yo, ¿sí? Cuando están con ese desgano de la vida, pues nosotros tenemos que necesariamente repensarnos a nosotros mismos, nosotras mismas como docentes, por eso los espacios de formación docente son vitales con esta nueva perspectiva. Y por supuesto, mirar más allá y decir, bueno, salud mental, redes sociales están ahorita acaparando la energía, la concentración, la atención que se ha perdido ahora de los jóvenes y generar así respuestas concretas, ¿sí? Para aportar a nuestro pequeño Ecuador, pequeño gran Ecuador, ¿sí? Pero no, reitero, y como decía Diego también al inicio, no solos, no solitos desde nuestro microespacio, desde nuestra trinchera, sino es urgente ya empezar a dialogar, a intercambiar, reitero, estas experiencias que como el INEP ya son 40 años de existencia de la organización ha aportado al país con nuevas propuestas en ese sentido. Yo creo que algo que quisiera rescatar de lo que tú nos has comentado en este momento es cómo
transmitir, cómo trabajar con los estudiantes de esta esperanza por la vida, ¿no? Así es. Y yo creo que es importante también hablar de una construcción de una ciudadanía, porque si hablamos como docentes, hablar de repensarnos también implica repensarnos nuestro papel en la sociedad para poder transformarla, ¿no? Totalmente. Que es algo también que como Fe y Alegría lo hemos venido trabajando, el tema de los esfuerzos de trabajar con los jóvenes en temas de liderazgos es algo sumamente importante en este momento, ¿no? Pero esto no se puede hacer si nosotros como docentes, como educadores populares, porque es algo que lo hemos dicho mucho acá, ¿no? Todos somos educadores populares desde los distintos roles que cumplamos. ¿Cómo nosotros como educadores populares podemos seguir reforzando y aportando, ¿no? Desde nuestra propia reflexión, desde nuestro propio compromiso con una sociedad mejor? Así Y bueno, parte de este diálogo, como les mencionábamos, es escuchar las voces, las preguntas y las inquietudes que van teniendo nuestros, pues las personas que nos están acompañando en este diálogo, y asimismo nos hacen llegar una pregunta. Ronald Proaño nos recuerda pues el rol protagónico de las familias como el sentir de una escuela, ¿no? La pregunta nos menciona cómo generamos más padres y madres comprometidos con la educación de sus hijos, todos caminando por un bien común, nos menciona. Y quisiéramos, André, que continuando con esta idea que nos dejabas en esta última intervención, nos cuentes, ¿no? ¿Cómo generamos más padres y madres comprometidos con la educación? Creo que esa es una de las preguntas que siempre surgen en estos espacios. Desde nuestro accionar en INEPE, el tejer y el hacer verdadera comunidad es algo esencial para que podamos seguir avanzando como espacio también innovador que aporta, decía hace un momento, a nuestro país con proyectos y propuestas concretas de transformación por medio de una educación distinta. Es fundamental generar siempre espacios de encuentro con las familias que se gesten en el centro educativo, en este caso todos, entiendo que el compañero que menciona la pregunta puede ser docente también. Creo, no puede existir un proceso educativo que vele por el ser integral de los niños, de las niñas, sin el apoyo fundamental de las familias. Nosotros también en INEPE, en esta experiencia de la que yo soy coordinadora, donde trabajamos el tema del arte para construir nuevo tejido social, la participación de la familia es esencial porque vemos que los niños, las niñas, los jóvenes, bueno, pasan en nuestro entorno que decimos, bueno, la escuela es del segundo hogar, ¿cuál es del primero, verdad? Pasan con nosotros 6, 7 horas al día, pero en sus casas, ¿no es cierto?, se encuentran quizás con realidades que por más que nosotros transformemos y brindemos un espacio seguro, lleno de oportunidades, por así decir, para nuestros niños adolescentes, luego van a la realidad dura de sus hogares. Es ahí donde se gesta o se debe gestar dentro de la organización, se deben gestar procesos de total participación de las familias, las asambleas de padres, madres de familia, las reuniones donde los padres y madres de familia visionen, debatan. Siempre yo suelo decir, bueno, quizás alguna idea puede resonar mejor en una madre o un padre cuando viene del propio padre, de la propia madre, que me veo en él, en ella, la problemática que yo quizás estoy atravesando. Si nosotros no gestamos y pensamos, bueno, ¿cada cuánto vamos a hacer las asambleas de padres y madres? En las clases, las invitaciones a que vengan los padres, incluso a ser esas personas que evalúen el proceso de los docentes. Tuvimos en INEPE una experiencia de invitar a madres, a padres que tenían el tiempo para observar talleres de aula con los niños desde el centro infantil y dar también sus perspectivas y volverse nuevamente activos en el proceso educativo, ya no solo de sus hijos y de sus hijas, que era la pregunta, ¿no? Sino, bueno, ahí nos vemos también en una comunidad de varios, de muchos niños y niñas que digo, bueno, yo lo que quiero para mi hijo, quiero para todos los demás. Y fortalezco la red de padres. Y luego esa red de padres comienza a gestar, por decirlo, nuevos procesos, nuevos debates, nuevas experiencias, nuevos espacios de más participación. Es así que es fundamental que desde los espacios educativos velemos justamente por gestar estos espacios de total participación con los madres y padres de familia. En nuestro programa del talento musical, les contaba hace un momento, reflexionamos siempre sobre cómo los niños y niñas aprenden cuando son pequeños, los padres, las madres son los maestros por excelencia, nos dice el doctor Suzuki ya en la línea del aprendizaje de la música. Tenemos que incorporarles, ¿quiénes? Los docentes, los directivos, ¿sí? Muchos padres, muchas madres a veces están sin luces, ¿sí?
Y nosotros también podemos vernos en eso y decir, bueno, ¿qué luces podemos dar para luego alumbrar juntos este pequeño ser, este niño, adolescente que está en nuestras manos, ¿no? Muchísimas gracias por responder esta pregunta que nos ha llegado de la comunidad que se encuentra conectada, ¿no? De nuestros docentes, desde los distintos centros educativos del país. Contarles también que este diálogo de saberes, como les mencionábamos, es un espacio para que podamos compartir estas experiencias y estas dudas que van surgiendo en nuestros centros educativos. Saludar también a todos nuestros centros desde la ciudad de Guayaquil, desde nuestra regional sur, ¿no es cierto? Dicen un comentario de Nelson Lord, saludos desde Guayaquil, muchas gracias por este espacio de diálogo. Saludos a Andrea y todos sus compañeros que comparten sus experiencias. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Ahora quisiera contarles, como les mencionaba en un inicio, estamos también con una conexión de docentes de la unidad educativa Osvaldo Álvarez Barba, a las que hemos querido que nos acompañen para contarnos también sobre estas experiencias que ellos han vivido desde este tema más, pues, más vivencial, más desde la cotidianidad, ¿no? Entonces quisiéramos conectarnos con ellos porque tendrán una participación y nos contarán un poco cómo van experimentando esta realidad de la que hemos venido hablando en este primer bloque. Así que adelante, compañeros docentes. Hola, muy buenas tardes. Primero agradecerles esta apertura que tenemos y de que se nos escuche a nosotros como docentes que vivimos la realidad día a día que se enfrenta en nuestro sistema educativo. Entonces, pues, ustedes lo han dicho todo, han manifestado claramente la realidad que está afectando al sistema educativo en la parte social, económica y política. Nosotros dentro de las instituciones palpamos una realidad y podemos básicamente de una manera muy finita poder darnos cuenta de la realidad que cada niño que atendemos dentro de las instituciones educativas viven en sus hogares, ¿no? Entonces, estamos claros hasta qué punto, como lo decían los compañeros, hasta qué punto estas decisiones políticas están afectando a la estabilidad del sistema educativo. Entonces nos surge a nosotros un interrogante. Si como decisiones políticas que se toman a nivel del país afectan al sistema educativo, entonces nosotros, como sistema educativo, ¿cómo podríamos contribuir de forma más efectiva a la cohesión social y a la reducción de la polarización en la sociedad? Muchísimas gracias también por esta pregunta que nos hace la comunidad educativa. Nos habla justamente de cómo podríamos aportar desde la educación a la cohesión social. Y aquí quisiera pedirte, Diego, si nos puedes acompañar a responder esta pregunta, esta inquietud desde la reflexión justamente que tenemos desde una universidad que está centrada en la educación como tal, ¿no? Sí, totalmente. Osvaldo Valles también está viendo y Jefferson Flor y la pregunta nos lleva a algo. Quiero que entiendan, queridos maestros y querida sociedad, tenemos que hacer entender a las personas que en la escuela se aprende, que en la casa se educa. Anótense eso. Esa premisa es clave, porque muchas veces entendemos o piensan que no, todo es educación. No, no todo es educación. Queridos profes, en la escuela se viene a aprender, en la casa se educa. Y aunque parezca chiste, usted, querido maestro, querida profe, también tiene que ponerse a dialogar o crear esos procesos de aprendizaje en los padres. No es muchas veces que los padres tal vez no quieren acompañar a sus hijos, es que no pueden. Es que no pueden porque esta sociedad nos ha llevado, de Bill Churhan lo ha mencionado, la sociedad del cansancio, a autoexplotarnos para tener cosas o muchos de sus padres para sobrevivir día a día, para ganarse esos 25 centavos de llevarle en pasaje al hijo o comprarle algo que los padres mismos, los profesores mismos están pidiendo. Entonces, eso quiero que entiendan y reflexionen. ¿Cómo podemos cambiar esto? Como mi rol de docente, necesito hacer entender a la sociedad uno por uno. Ya lo dijo Galeano, no cambies el mundo, cambia el mundo de una persona. Por eso, por favor, querido profe, cambia el mundo de una persona, de un papito, de alguien de tu escuela, enseñándole que a la escuela se viene a aprender. En la educación se da en casa. Y ahí generamos comunidades de aprendizaje y espacios que estamos para apoyarnos.
porque lamentablemente desde el ministerio se juzga al director, el director juzga a los profes juzgamos a los padres y los padres juzgan a los docentes, a los estudiantes. Es un círculo vicioso. Necesitamos cambiar ese círculo vicioso de ver solo lo negativo a un círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso tiene desde Ecología de Saberes, que comulga con fe y alegría, que lo propone Boaventura Sousa dos Santos, 3 cosas. Primero, queridos, queridas, rescaten, valoren y respeten lo que otra persona sabe. Rescate, porque su vida le ha llevado a pensar lo que piensa. Valore. Ay, no, es que yo tengo más grados académicos. Ay, es que no se trata de grados académicos. El mundo no necesita más másters y doctores, necesita más personas que sepan, que convivan y que permitan crear. Y justamente rescatar, saber que lo que tú piensas es lo que te ha traído hasta acá. Yo respeto, valoro y aprendo contigo. Una última cosa, justamente leyendo a Jefferson Osvaldo y también a nuestro compañero de arriba. Querido profesor, Emily, también está Ana, Michelle, Nelson, díganos desde dónde están, nos encanta ver. Queridos profes, ustedes que están en la unidad educativa, por el amor de Dios, profe, no te juzgues por el pasado, ni te afanes por el futuro, vive el presente. Vive el presente. Eres importante, eres fuerte, tú puedes hacer las cosas. Hoy hablamos de la tecnología sí, menos tecnología, más humanos. Usa inteligencia artificial para hacer formatos que nadie lee. Usa y apóyate en inteligencia artificial para hacer tareas que antes te llevaban días y horas. Recuerda, Luis Codina menciona que nosotros necesitamos usar la IA, verificar, ampliar y sobre todo poder fortalecer ese conocimiento. La IA hoy más que nunca, y vas a encontrar cursos ahora, Vanessa, Ana y Claudia, hasta para todo, hasta para ir al baño hay IA hoy, o hasta la tía, dicen. Pero la IA, bien manejadita, déjame decirte que te da algo que nadie da. Y lo decía mi mamá, Dios perdona, el tiempo no. Querido profe, querida profe, necesitas aprender a gestionar tu tiempo. Déjame decirte que me he topado con muchos profesores, querida Vanessa, que dicen, ay, tengo que, hasta el domingo 24 horas sigo calificando, ay, tantas cosas que tengo que calificar. Y Ana, ¿quién fue el gil que mandó 20,000 deberes? ¿Quién fue el que les mandó a los guaguas? Y muchos de esos deberes son hechos por los taitas. ¿Quién fue quien se puso la soga al cuello? Queridos profes, para terminar este espacio, quédense con esto. Esencializar el contenido. Hoy tu estudiante no necesita saber kilómetros de contenido. Hoy kilómetros de contenido lo tienes en ChatGPT, DeepSeek o en cualquier IA. Hoy tu estudiante, querido equipo, necesita trabajar en los milímetros de profundidad. Esos milímetros de profundidad son los que te van a dar salud mental a tu estudiante y sobre todo vas a ser mejores personas. Cómo gestionar también el tiempo para poder utilizarlo de mejor manera y enfocarnos quizá en estas cosas que nos van a ayudar a responder mejor a nuestros contextos, ¿no? Que es la invitación que se realiza siempre para poder responder a estas realidades educativas que tenemos en los contextos de crisis. Y para continuar un poco con este diálogo que venimos teniendo, también sé que Claudia nos está escuchando, ¿no es cierto? Nos está escuchando y entendiendo también lo que nos van mencionando nuestros compañeros en el chat, en nuestras redes sociales que nos están visibilizando. Y nos llega otra pregunta que también me parece clave que podamos ir respondiendo. Habíamos hablado en un inicio de todo el tema del contexto de la situación de violencia que acarrea el país. Yo creo que para nadie es nuevo que estas situaciones lastimosamente se están enfocando también en un sector de la costa ecuatoriana, ¿no? De la costa de nuestro país. Claudia, que está trabajando en un centro educativo en Manta, también una de las ciudades que ha sido más golpeadas por el tema de la violencia, nos pregunta también desde Guayaquil, Nelson Lord nos dice, ¿cómo responder desde la educación popular a contextos violentos, ¿no? Donde muchas veces el miedo y la incertidumbre superan las esperanzas? Quisiéramos que nos compartas un poquito esta experiencia que has tenido tú
desde pues tu labor en estos centros educativos en esta hermosa ciudad de Manta. Sí, definitivamente la inseguridad no solamente entra a nuestras aulas, sino que entra y saca a estudiantes de nuestras aulas. Claro. Además, como docentes también no nos podemos desligar del temor que nos da a veces conversar con un representante, estar en la puerta, apoyar, porque pues todos somos vulnerables ante esta situación de inseguridad. Pero soy del sentir que en la medida de que el docente pueda rescatar, mirar, de verdad observar habilidades, fortalezas, capacidades de nuestros alumnos, mirar más allá de si hizo la tarea o no la hizo. Estoy muy de acuerdo con Diego. Dejar de materias tras materias, contenidos tras contenido, y logramos ver realmente la posibilidad de cada estudiante y hacerle ver que tiene capacidades, tiene fortalezas y explotárselas como tal, atraemos más estudiantes a nuestras aulas. Un estudiante que no es ahorita el espacio realmente no es la calle, es las aulas, con el apoyo del docente. Entonces, cada estudiante al cual no escuchamos, no le vemos su fortaleza y no las hacemos que las explotes para invitarlo a estar en el aula, es un estudiante que lanzamos a la calle, que dejamos en manos de la inseguridad, porque si se aburre, si no tiene algo por qué luchar, si no se siente atraído por la educación, porque sabe dibujar, porque lo escuchan, porque puede hacer una oratoria, porque le gusta leer y comparte con su docente, es un estudiante que se aburre y que al momento de que le pongan a decidir entre estar en la calle, a lo mejor trabajando en algo y obteniendo dinero, o estar en el aula, pues si está aburrido fácilmente va a escoger la calle. Por eso mi llamado es a que desde el aula el docente también sea preparado para observar de verdad desde el corazón, para rescatar esa fortaleza, porque cada estudiante que rescatamos es uno menos en el futuro. Y si logramos hacerlo, pues estamos construyendo el país desde nuestra perspectiva hacia el futuro. No es esperar que el sistema cambie. Nosotros como docentes tenemos que desde nuestro pequeño núcleo hacer que las cosas cambien para que pueda cambiar el país. Entonces, la respuesta está en rescatar docentes, invitarlos, conocerlos, motivarlos, inyectarles optimismo a que se desarrollen dentro de las aulas y puedan ser un bien para el futuro, para nuestro país. Perfecto, Claudia. También agradecemos esta perspectiva que nos cuentan, ¿no? Como les mencionaba, trabajar en estos centros educativos en ciudades con grandes conflictos, pues nos da otra visión también y otras alternativas de cómo podemos ir trabajando para responder a estas situaciones que incluso a nosotros también nos llenan de miedo, ¿no? No solamente como ciudadanos, sino también como docentes y como padres de familia, como parte de una comunidad, ¿no? Aquí hay un comentario que quisiera compartir con ustedes. Jefferson Flor nos menciona: la educación se transforma desde el cambio de mentalidad y el trabajo en comunidad. Y el trabajo en comunidad hace fuerte el proceso educativo. Creo que es algo que puede ir concretando un poco las intervenciones que hemos tenido, lo que hemos venido conversando, ¿no? Cómo la comunidad y el trabajo hace que este proceso sea fuerte. Y asimismo nos llega una pregunta que quisiera volver contigo, André. José Miguel Castillo nos dice: el espacio público ha sido tomado por los grupos de delincuencia organizada, ¿no es cierto? Es algo que todos hemos podido ver con el tema de las vacunas, incluso, ¿no es cierto? Dice la pregunta: ¿cómo puede la escuela enseñar a apropiarse más del espacio público? Desde la experiencia que tú has venido teniendo, ¿no es cierto? Pareciera que la escuela se cierra cada vez más. ¿Cómo abrirnos más bien para ir apropiándonos de estos espacios y hacerlos vida? Muchísimas gracias por la pregunta. Es vital y hemos debatido mucho en este último tiempo en el INEP justamente no vernos solo aquí dentro de nosotros mismos, sino expandirnos. Estuve leyendo recientemente un artículo justamente de que ahora si un padre le pregunta a su hijo si quiere ser docente, no quiere porque es una profesión de alto riesgo, decía el artículo. Entonces, es cierto, ahorita estamos viviendo esta realidad.
inédita. Esta problemática que yo digo, bueno, me encuentro en un barrio, en una parroquia, que si salgo a la calle tengo que estar con miedo todo el tiempo y cuidándome, ¿no es cierto? Le escuchaba también una entrevista, me parece, el día viernes en Radio Quito, y la persona, no recuerdo ahorita su nombre, decía, bueno, nosotros ahorita en los espacios educativos debemos nuevamente ampliar la visión, y por donde comenzábamos este diálogo, de qué es educar en estos momentos, de qué es gestar espacios donde se fomente el desarrollo integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias y su comunidad. Eso implica necesariamente regresar a ver más allá de las puertas, de las mallas de la institución educativa. Si nosotros decimos como INEPE, nos pertenecemos a una comunidad, llámese la Dolorosa de Isoloma, ¿sí?, que es un barrio urbano marginal a 3.100 metros de altura, estamos en un sitio de riesgo. Sí, ustedes quizás han oído de la parroquia de Chilibulo. Y nos preguntamos, justo mi mami, que es la visionaria de INEPE, de su fundadora, con sus compañeros y compañeras, decía, bueno, un protocolo de seguridad va a ayudar a que afuera no nos espere y no nos asalte alguien al bajar la cuesta para tomar el bus en el Pintado. No, ¿a quién debemos recurrir? Es a la propia comunidad, a los propios jóvenes, a los propios chicos y chicas. Decimos, bueno, ¿qué necesitamos? Me preguntaban justo el día de ayer, para que mi hija y sus compañeros al salir del colegio y nos llegue rápido el bus, pueda bajar con seguridad. Es que quizás, le veo al vecino, a la vecina que está unas 2, 3, 4 casas más abajo, que está atenta, que hay estudiantes que están aquí arriba del cerro y que están saliendo con su violín o que están saliendo de sus clases y bajan a pie y deben llegar a salvo, y saber que en la parada de abajo hay una comunidad de vecinos y vecinas que están en las tiendas, que están en los espacios, pero nuevamente es gestar estos espacios de encuentro con los vecinos y vecinas. ¿Y quién gesta? Ahí entramos los educadores, las educadoras, los directivos, las directivas, ¿sí? Que ante una necesidad, no decimos, ya decía Claudia en un momento, no debemos esperar, quizás, que también yo me preguntaba, ¿será chuta esperar que vengan más policías, más armados, cuando nosotros nosotros nos debemos, somos de esta comunidad? ¿Quiénes somos del sistema a lo que se refería Claudia? Somos nosotros. Entonces, si nosotros no cambiamos de chip y empezamos a decir, si me importa en primer lugar que estos chicos, estas chicas, nosotros mismos los docentes lleguemos a salvo, ¿sí?, al bus, a la casa, tenemos que gestar necesariamente estos espacios de diálogo, de generación, ahí sí, de políticas comunitarias que respondan a la inseguridad y decir, bueno, aquí la otra vez no me acuerdo si me subía o me bajaba un Uber y me decía, qué interesante, mire, le vengo a recoger de tan arriba. Y yo ya estaba con susto, me dijo, solamente le vengo a recoger por su historial, algo así, me decía. Digo, sí, ¿y no se siente insegura aquí? Me decía. Digo, ¿sabe que no? Porque yo sé que los vecinos saben que yo bajo a las 5 o 6 de la tarde en el Uber. Dice, entonces, eso me enseñó mucho de este señor. Tienen que cuidar lo que ustedes han generado, entonces esa sensación de seguridad. Porque los vecinos están, Andreita, ya baja, sí, sí, ¿y cómo así está tan tarde o tal cosa? Pero, nuevamente, es no quedarse de brazos cruzados. Es muy fácil quedarse en la comodidad de no hacer nada, ¿sí?, de quedarse pasivamente esperando que alguien, ¿quién será? El presidente, el alcalde. Nosotros somos los ciudadanos que habitamos estos espacios. Y al nosotros ver, y ahí sí la vena de educadora también me sale, nuestros jóvenes ven en nosotros ese ejemplo, pues se pueden inspirar a decir, bueno, entonces ahora con nuestros docentes, mis padres, madres de familia, gestemos un campeonato, gestemos un evento aquí para, como decía el compañero, seguirnos apropiando de la comunidad. Sí, y no es una apropiación así por decirlo, porque nosotros somos parte, ¿sí? Y yo creo que las personas, al mirar eso, que existe una activación de la participación totalmente democrática, sí, que no hablábamos de hace un momento, y no que alguien le obliga, sino que yo veo que es una necesidad, pues ahí se comienzan a dar las cosas, se comienza a dar más seguridad, más también oportunidades para que los chicos, las chicas digan, bueno, ya no me voy a mi casa quizás a estar en el TikTok, sino sé que tengo un espacio donde puedo ir a hacer algo, puedo ir a sembrar, puedo ir a jugar fútbol, puedo ir a tocar para los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí es fundamental esta necesidad del accionar y de generar estas comunidades donde la verdadera participación, y ahí se forman los nuevos líderes comunitarios. Porque ahorita también estamos huérfanos de esos líderes. Ahora hablábamos ayer también en un debate, ¿qué pasa con los movimientos antes del 1 de mayo, la UNE que salía? O sea, ahorita es una generación que vemos tan pasiva, digo yo. Debemos salir de ahí, ¿no? Sí, justo creo que es importante mencionar el papel que cumplimos
todos en esta sociedad para generar estos espacios tanto de reconfiguración social, ¿no es cierto?, pero también de exigir, ¿no? Y no podemos exigir si nosotros no estamos fortalecidos también y no proponemos. Entonces, es una cuestión tanto de derechos como de deberes, diríamos en algún punto, ¿no es cierto?, de poder, pues nosotros también apropiarnos del papel que cumplimos en nuestros centros educativos, en nuestra comunidad, en nuestra familia incluso, que es desde donde podemos ir configurándonos nuevamente, ¿no? Poniendo en discusión estas situaciones, y es por ello que ha sido tan importante para nosotros colocar esta temática el día de hoy, ¿no? Hablar de las realidades educativas, pero no solamente de cómo estamos, sino de en qué lugar nos estamos nosotros colocando, ¿no? Desde dónde deberíamos empezar a responder, porque la educación que tenemos en este momento debería ser una respuesta justamente a este tipo de nuevas relaciones que se están gestando, ¿no? Como tú decías, tal vez una pasividad que deberíamos ir acabando. Yo sé que creo que algo que nos puede mover a todos es el temor, es el miedo y la desesperanza, pero creo que desde nuestros... no lo vamos a superar si también nosotros no formamos parte de eso. Así que les agradecemos a todos por seguir conectándose con nosotros, por estos saludos que nos dejan, ¿no es cierto? Osvaldo Vallas nos saluda también desde la zona Sierra Centro, dice excelente temática, muchísimas gracias. También nos han dejado algunos comentarios, ¿no? Marbelis Vargas nos dice, necesitamos humanizar más nuestro mundo y nosotros tenemos una forma privilegiada de hacerlo, gracias a la educación. Somos formadores de todos los profesionales, de todos los que pueden hacer de este mundo un mundo mejor. Tenemos tesoros en nuestras manos. Saludos desde Fe y Alegría, Las Cumbres en Puerto Viejo. Marbelis, muchísimas gracias por este comentario muy acertado, que creo que también sigue, conectando todo lo que hemos venido diciendo en este diálogo de saberes. Recordarles que todos sus comentarios, sus preguntas y sus dudas pueden dejarlas en nuestra caja de comentarios ahí en las redes sociales desde donde nos estén viendo. Este ha sido un espacio muy rico, muy enriquecedor de la participación que tenemos en nuestros centros educativos y quisiéramos ir entrando como a estas otras lecturas. Hemos ya respondido como a breves rasgos algunas de estas preguntas que hemos propuesto para el día de hoy, pero sí quisiera regresar con Diego, ¿no? Porque hay algo que no podemos negar, ¿no? La educación resuelve o reproduce, ¿no es cierto?, actitudes tanto buenas como malas, podríamos decir, actitudes de discriminación y de exclusión social. Hemos visto lastimosamente casos, ¿no?, de cómo en los centros educativos se van permeando estas modalidades también, ¿no? No quisiera hacer mucho énfasis en estas situaciones, pero bueno, hemos visto que en un centro educativo, pues, lastimosamente hubo también el ingreso de armas y que, pues, obviamente tuvo un final, una tragedia en este centro educativo, ¿no? ¿Cómo, Diego, quisiera que nos comentes cómo la educación puede resolver o reproducir estas actitudes de discriminación y de exclusión social también? Sí, sabes que un punto importante es que no es solo la educación. Ya lo habíamos hablado, es la sociedad, es la familia, es los gobiernos que necesitan tener una política de gobierno. La educación y la salud principalmente son políticas gubernamentales, no partidistas ni de turno. Entonces muchas veces caemos en ese espiral donde empecemos de nuevo y entran otros 11. Ahí es cuando procesos, espacios técnicos que venían trabajándose simplemente se cambian. Este es un llamado de atención, cómo nosotros desde la política pública del Ministerio de Educación, de entes de control, inclusive las universidades. Déjame decirte que no solamente pasa eso en Fe y Alegría o en otras instituciones públicas, privadas o fiscomisionales. Hay instituciones educativas de cuarto nivel que están dando maestrías a unos costos $2,000, $1,800 con paralelos de 100 personas. ¿Podemos nosotros entender que eso es aprendizaje, que eso es otro espacio? Entonces son cuestionamientos. Ahora, algo que rescato y estoy aprendiendo y feliz de escucharles a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, es el sentido de volver a crear comunidad. La escuela necesita volver a tomar esos espacios de donde es, de donde está. Déjame decirte que yo de chiquito
viví en el Panecillo, justo en la subida, ahí la casa de mis abuelitos con mi mami. Y todos nos conocíamos. El sentido de barrio, el sentido de poder volver a encontrarnos, de estar, como decía Andrea, bajando y que esté el vecino, vecina, ¿cómo está? El simplemente saludarnos en el propio contexto es importante. ¿Cómo poder hacer eso? Mira, dos jóvenes de un colegio en Quito casi iban con intenciones de agredir a un docente con un arma de fuego. Todo el colegio pasó a modalidad virtual. Lamentablemente, en temas de nuestro país, no solo en educación, sino en otros, nosotros no somos propositivos, sino reactivos. Entonces, es muy fuerte. Cabe mencionar también que la cartera de salud y la educación es una de las más grandes y es complicado de manejar por los diferentes contextos. Ahora, sabes que también quiero mencionar un punto importante. A muchos procesos teóricos necesitan contextos. Necesitamos desarrollar esa teoría desde las comunidades y desde los contextos en los cuales estás viviendo. Mira, se ha visto muchas veces al académico como que alguien que no baja, que está en la nube, que tiene muchas cosas que hacer, que pasa siempre ocupado. Pero un académico que no está en terreno, muchas veces es como quererte quitar el hambre leyéndote el menú de un chifa. La acción es lo que nos permite a nosotros poder desarrollar. Y justamente aquí, gracias por todos los comentarios, gracias por todo, los estamos leyendo y les agradecemos los diferentes comentarios. Hay que entender ese sentido de rescatar comunidad, que la comunidad educativa no es solo docente, familia y estudiante, es la iglesia, es el vecino de la esquina, es toda la comunidad. Esa es la única manera que vamos a poder volver a hablar de espacios de aprendizaje y contextos educativos. Va de nuevo, ya lo habíamos visto, ya lo mencionaban nuestros panelistas antes. Esa violencia, esos espacios se da también porque no estamos acostumbrados a hablar con las personas, a saber cómo estamos. Por eso debemos preocuparnos. Mira, si vas a una clase y te saltas de esa asignatura del currículo, por hablar con los chicos, por escucharles a los chicos, por enseñarles qué es grooming, qué es sexting, qué peligros están corriendo hoy en redes sociales. No se va a acabar el mundo. Nadie va a castigarte. Por favor, démonos el tiempo y va de nuevo esto. Parece el lorito repetidor, discúlpenme, pero es cierto. Mi visión, mi filosofía docente es rescatar a las personas, volver a encontrarnos. Si no doy una clase, no se va a acabar el mundo. La recupero, la veo. Pero lo que yo puedo hacer con esa clase en la que hablé temas del currículo oculto, de lo que está pasando en nuestra sociedad, en vez de mandarle abajo de la alfombra o simplemente no hablarles. Déjame decirte, Vanessa, Andrea y Claudia, que eso es lo que necesitamos. A veces necesitamos entender que la educación tiene que ser zarandeada. No es esas películas de Estados Unidos donde el profe llega, cambia a 20 pandilleros y uno acaba siendo, no sé, alcalde del municipio. La educación es dura. Los procesos educativos son fuertes porque no somos solo pedagogía, currículo y didáctica. Somos personas. A veces estamos bien, a veces estamos mal. Por eso, si a veces tienes que tomarte un tiempo y dialogar, hazlo. No tengas miedo de eso. Así vas a ser un docente que deje huella en los estudiantes, en los papás. Los papás son una pieza fundamental. Escúchalos, no los juzgues, que ellos tampoco te juzguen, pero por favor, dialoguen. Como se llama este programa, ese diálogo de saberes tiene que verse en las aulas. Pero a veces estamos cansados, estamos sobrellenos de muchas otras cosas, pero déjenme decirles que yo conozco mucha gente. Miren, a mí me gusta estudiar. Tengo postdoctorado, doctorado, maestría en muchos países, pero conozco gente que tiene más títulos que yo y no tiene educación. Conozco gente como mi abuelito, mi mamá, que no fueron a la universidad, pero son mis grandes maestras. Mi esposa Vero, que me enseña a diario a mí. Por eso quiero que dejemos de entender que la educación es del cartón. La educación está en la cancha de juego, está en tocar a las personas, en que el educar y el saber para qué aprenden algo les haga sentido. Diego, yo creo que también nos quedamos con lo que tú nos decías, ¿no? Darnos un tiempo para hablar de estas otras cosas que no tienen que ver solamente con el currículum
estático que puede estar establecido en una planificación de una semana, ¿no? Sino que darnos estos espacios y estas oportunidades de poder conversar. Y por eso, yendo hacia la otra pregunta que teníamos y conectándolo también con pues un comentario que nos dejan aquí en nuestro público, Erika Mendoza nos dice, problemas como la salud mental, la desnutrición infantil y la exclusión escolar han sido relegados, ¿no es cierto?, pese a su impacto directo en el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Quisiera preguntarte ahora, ir contigo, Claudia, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos aportar a estos problemas específicamente? ¿No? Hemos abordado, creo que mucho el tema también de la inseguridad, pero no quisiéramos dejar de lado este otro punto, conectando justo con Diego lo que nos decía, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta salud mental? ¿Cómo trabajarlo? Sé que contigo hemos conocido experiencias también antes de trabajo incluso con los más pequeñitos. O sea, esto no es un tema solamente que podría quizá en el imaginario pensarse que es un trabajo con adolescentes, ¿no? Sino como desde estas etapas más tempranas podemos ir respondiendo a estas problemáticas que pueden quedarse relegadas a veces, ¿no? Definitivamente, al docente no lo podemos aislar. El docente es el que hace frente día a día a todas estas realidades y a veces como personal directivo, pues solamente nos limitamos, me incluyo ahora que estoy en esta labor como vicerrectora, en solicitar documentaciones, solicitar informes, pero yo pienso que realmente el docente hay que valorarlo, prepararlo, ofrecerle alternativas y en la medida que el docente tenga estrategias y esté calmado, como muy bien lo dice Diego, que pueda conversar, dialogar con sus estudiantes, él va a ser más productivo para ese grupo de niños. No podemos soltar a un docente en un aula con niños con necesidades educativas y dejarlos a la buena de Dios, sino que hay que ofrecerle todas estas alternativas, desde el DS, acompañamiento y un poco de empatía con ellos. Entonces, dejar de un lado a veces lo que son los formalismos para pasarle la mano a ese docente y apoyarlo en su labor diaria, porque pues el docente en sí mismo es el que va a desarrollar todas estas capacidades. Entonces, si encima le ponemos cargas y cargas y cargas, le obligamos a llevar un currículum tan cargado y de paso no le damos alternativas para enfrentar a estos niños, pues es complicado porque el niño realmente no está disfrutando, el docente tampoco lo está haciendo y no hay realmente una conexión educativa allí. Simplemente es un pasar el rato y no debe ser así. Entonces, desde las aulas hay que apoyar al docente para que el docente se sienta con la capacidad de atender a estos niños y de poder trabajar con ellos sin tanta presión de lado y lado. Lanzando como algunas ideas a los docentes, ¿no es cierto?, que nos están escuchando. Creo que quisiera también que vayamos por el lado de, ya habíamos hablado de un proyecto educativo también que deberíamos gestarlo, ¿no es cierto?, que es importante que se exija también. Hemos hablado de una sociedad en la que no solamente podemos hacer desde nuestra responsabilidad, sino también es un tema de exigencia social, ¿no? De los gobiernos, ¿no es cierto?, de todas estas instituciones públicas y privadas que también intervienen. Uh-huh. Y por eso también, Andrea, quisiera continuar con esta pregunta para ti, ¿no? ¿Qué temas necesitamos priorizar como país dentro de nuestra educación? Qué gran pregunta. Yo había mencionado hace un momento que nosotras como educadoras populares, a mí me da tanto gusto también leer a los compañeros, compañeras que nos están acompañando a través de
de la transmisión y que mandan sus saludos, sus comentarios, porque no sabemos, compañeros, compañeras también, en estas luchas de transformación de la realidad. Con mis compañeros allá en INEP siempre reflexionamos que el ser educadores, educadoras, no solamente, esto no solamente implica entender, observar y entender la realidad del mundo, sino transformarlo. ¿Qué necesitamos ahorita? Entender que la educación ahorita necesita responder a la realidad que estamos viviendo en el mundo, como sociedad, ¿sí? Como ciudadanos planetarios, suelo decir yo, que nos estamos enfrentando ya a problemáticas primero sin precedentes y a efectos ya a nivel cambio climático, por ejemplo, que no podemos hacernos, ¿cómo decirlo?, de la vista gorda. Necesitamos regresar a ver a la realidad y necesitamos entender que al observar y, nuevamente, entender, dimensionar la realidad, ¿qué podemos hacer para transformarla? Como educadores, como educadoras, ponernos a pensar qué necesitan hoy nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes saber, por así decir, ¿sí? Ya hemos conversado mucho en este diálogo del día de hoy de qué significa educar, que no es solo un conocimiento que está en el internet, en una enciclopedia, en un libro, es la vida misma. Hace algún tiempo nos visitó el exministro de Educación en el INEP y nos decía en su testimonio es que aquí venir a INEP en la educación es la vida misma. O sea, es venir a que el niño, que la niña se siente primero querido, querida, que tiene su alimentación. Por eso cuando hablábamos también de este tema de cómo generar un plan país, me ponía a pensar yo en la mente, es que esto involucra la participación de muchos actores a nivel gubernamental y a nivel de las organizaciones de la sociedad civil, que podamos tejer alianzas estratégicas. Si nosotros entendemos que para educar necesitamos fortalecer nuestros espacios educativos, nuestras comunidades estamos llamando. Qué bueno que ha llegado el mensaje de la urgencia de generar más comunidad, ¿sí? Porque si yo, y tomando la intervención de Claudia hace un momento, estoy consciente de que un docente y una docente necesita también estas fortalezas para entender que debo educar para la vida, no para completar un examen, ¿sí? No para que me pongan 10 en, ok, check 100% del currículo y luego cerebros vacíos que por pura memoria luego no entienden, ¿sí? ¿Cómo puedo yo generar electricidad con energías renovables? Porque, chuta, quizás ya en poco tiempo nos quedemos sin agua, ¿sí? O sea, estamos enfrentándonos, o peor aún, lo que estábamos diciendo hace un momento, chicos y chicas sin sentido de vida que no quieren ni regresar a ver la página de un libro, ¿sí? O que nosotros podamos gestar en ellos ese deseo, esa motivación otra vez de querer dialogar, de querer debatir. O sea, ahora el querer debatir en los adolescentes es una palabra mayor realmente, ¿sí? Entonces, que en este proceso, y ahí igual me sale la vena artística, la docente se debe volver un artista, ¿sí? En decir qué procesos creativos puedo fomentar, ¿sí? Y que integren ahí, sí, y que la comunidad educativa diga, bueno, yo tengo que fortalecer. Ayer teníamos un diálogo con Eliana Jiménez, que es directora académica de la Poli, y decía, bueno, ahora nos hemos dado cuenta de estas debilidades que tenemos con los estudiantes y que un solo docente no puede, entonces fortalezco. Si es que yo necesito generar espacios que fomenten la salud mental todos los días, no debe ser un espacio solo ya para ir al DESE a recibir una terapia. Sí, necesitamos nosotros pensar en cómo generar procesos donde la salud mental sea un eje transversal en todo el proceso educativo, en la jornada de trabajo, es decir, cómo, bueno, me alimento, me nutro, aprendo de experiencias que están trabajando, por ejemplo, en terapia a través del arte y que les capacite a los docentes. Y ellos, bueno, me doy ideas. Yo tuve hace 2 semanas un taller con educadores y educadoras de centros educativos fiscales y decíamos, hicimos una actividad con la voz y una educadora, Raquel, me acuerdo su nombre, decía, bueno, ahora me llevo de enseñanza cómo cambiar yo mi tono de voz para lograr la atención de mis niños y niñas. Ya es un pequeño cambio, pero regreso a ver de que, no es solo abrir un libro, dictar, etcétera, etcétera, sino que involucra el movimiento, las alianzas con varios actores estratégicos que fortalecen el proceso educativo, ¿sí? Personas que fortalezcan a través de el tema deportivo, el tema cultural en la escuela, sí, eso he escuchado en esta entrevista, y nuevamente tener un plan global de educación, que es la educación que luego, digo, con todo esto, que la vida me está mostrando, qué necesitan hoy saber nuestros niños, niñas y jóvenes, y en función de eso, transformar los currículos.
Muchísimas gracias de estos temas que creo que no lo habíamos mencionado hasta ahora, el tema del cuidado ambiental, ¿no? Que es otro de los enfoques que necesitamos darle prioridad en este momento en nuestra situación. No nos vamos muy lejos, ya nos decías tú, el tema de la generación eléctrica. Hemos vivido también un país con estas situaciones de apagones del año pasado, ¿no es cierto? Que esperamos que pues se vaya solventando, pero tampoco tenemos muchas claridades desde ese lado. Cuán importante es que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros niños tengan la claridad de cómo es que esto también forma parte del tema social y de su tema de formación educativa integral, ¿no? Así vamos cerrando también este bloque, pero no quisiera que lo cerremos sin darle la participación también a nuestros docentes, que como les mencionaba, nos acompañan desde la ciudad de Manta, ¿no? Como una representación también de todos los docentes, digamos, de esta manera de nuestro país. Ellos también quisieran participar en este espacio, así que les damos la palabra. Bienvenidos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir experiencias educativas desde nuestra realidad como docentes. Nosotros hemos superado una pandemia, un COVID, ¿verdad? En el cual nosotros tuvimos que reinventarnos. Ahora nuestro país atraviesa una problemática bastante grave, que es la delincuencia. Mi pregunta en este momento, lo que viene a mi mente es si realmente los docentes estamos capacitados, respaldados para topar ese tema tan delicado que es el no consumo de drogas en nuestros niños, porque vemos ahora que es la realidad que vivimos a diario. Niños desde 7, 8 años que están consumiendo drogas. ¿Cómo nosotros podemos, como docentes, topar este tema que es tan delicado sin lastimar, sin herir susceptibilidades a padres de familia o a nuestros niños? Puesto que nosotros somos los responsables de formar esas mentes tan pequeñitas y de transformarlas en personas útiles para la sociedad. Muchas gracias. Creo que es una pregunta también que pues deberíamos tener como estas pequeñas nociones para poder aplicarlas, ya que es una realidad que lastimosamente la palpamos en la cotidianidad. Y yo quisiera juntar a lo que nos mencionaban como esta pregunta también, como les decía, a ir cerrando este espacio que nos han acompañado con estas importantes intervenciones y sus experiencias, a cerrar, ¿no? También y contarnos, juntando a esta pregunta que nos hacían desde la comunidad educativa, qué acciones también concretas podemos ir tomando para construir juntos este proyecto educativo que responde como a estas necesidades que tenemos ahora, ¿no? Entonces, quisiera empezar dándole la palabra a Diego con la pregunta que nos ha hecho la comunidad y también viendo qué acciones concretas podemos tomar para construir esto ya a modo de cierre de este diálogo de saberes. Sí. Simplemente agradecer a todos los profes, a las profesoras que están aquí, siempre es grato, pero más que todo, valorar ese esfuerzo que hacen. Quiero, de verdad, alguien no sabe lo que vive un docente hasta que es docente, hasta que tiene que encontrarse todos los días con 42, 35, hasta 50 estudiantes, en contextos duros, en contextos fuertes. Entonces, por favor, quienes nos están viendo y no son profesores, dejemos de juzgar. Es complicado, lo hablaba nuestra querida colega, la pandemia. Muchos padres de familia con un guagua y ya estaban sufriendo. Ahora pónganse en los zapatos de alguien que está con 35 todos los días. Niños, ávidos por saber, con cosas nuevas. Equipo, algo que les quiero mencionar primero es educación que no emociona es información. Te entran por una orejita y te sale por la otra. Queridos profes, muchas veces quien sabe o tiene una velado en un rosario también al currículo, alguien lo decía también, gracias por ese comentario, se le olvidó leer la primera página donde dice el currículo es abierto, flexible y diversificado. Por favor, el currículo es el qué, no el cómo. Usted puede captar la atención de sus estudiantes sacándoles un rato al patio, viendo los aspectos, haciéndome sentido para qué me sirve la raíz cuadrada.
Entender para qué en mi vida, de aquí para adelante, voy a usar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sabes qué? Yo conozco PhDs en matemáticas que ni saben resolver esto. Yo soy doctor en educación, tengo ese título, pero también soy especialista en publicaciones de revistas y en investigación. Y a mi hija le estaban enseñando la tilde diacrítica, los diátonos, y yo no me acordaba. Por favor, y quiero que tú hagas ese mea culpa. Hay un montón de cosas que no te acuerdas porque las estudiamos para probar, no para aprender. Y eso es lo que necesitamos cambiar, darle un sentido a lo que enseño. Yo no soy mucho del aprendizaje significativo, no es mi línea, no me gusta mucho porque a veces a Ausubel es mal leído, me gusta más la línea de Robert Schank, del aprendizaje experiencial. Este autor menciona, querido profe, que el aprendizaje se da no cuando el maestro quiere enseñar, sino cuando el estudiante quiere aprender. Y eso es fundamental, y un mea culpa. ¿Estamos enseñando para que el estudiante aprenda o para que repita? Volvemos a los discursos sociológicos, ¿recuerdan? Y sobre todo también, querido profe, algo práctico que puedes hacer es rescata el lado humano. Rescata el lado humano. No todos los aprendizajes son pruebas. No todos los aprendizajes son metodologías activas. Hazles hacer memes, hazles hacer canciones, hazles que el aprendizaje tenga un sentido. Lo hemos hablado, un sentido crítico, un sentido que pueda darle. Me he topado con profesores que dicen, no, es que cuando entra a mi clase usted no va a usar IA. Déjeme decirle que el estudiante puede poner una patita afuera y va a usar IA, con usted o sin usted. Entonces, nuestro deber docente es darle ese sentido, generar que los estudiantes tengan un sentido para eso. Yo propongo una secuencia didáctica desde la educación 4.0 que es volver a encontrarnos como seres humanos. No tiene nada que ver con tecnología. Es primero que la persona o el estudiante comprenda de qué estoy hablando. Para eso me paro, le cuento historias, le mando artículos, le paso videos. Luego, que haga algo con eso. ¿Cómo va a hacer algo con eso? Un meme, una imagen, inclusive una prueba entre pares. Luego, la tercera C es compartir. En el compartir van a responderse entre ellos 3 preguntas. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Y para qué les sirve en la vida lo que aprendieron? Y al final, que es la más importante, querida Vanessa, Andrea, Claudia, todas las clases parecen cortadas con la misma tijera. Suena el timbre, bueno, me voy, gracias, nos vemos la otra clase. Que cada clase la cierres con una pregunta detonadora o con algo así. Si ustedes se han puesto a ver como cuando el abuelito está a punto de morir y quiere dar los terrenos, toditos están ahí. Un profesor mexicano me dijo una frase que es increíble. La atención no se pide, la atención se gana. Queridos profes, queridas profes, necesitamos hackear el sistema educativo y eso se hace volviéndonos a reconocer como personas, volviendo a enamorarnos por aprender. Ustedes han visto, yo tengo mi hijo, mi Romy de 9 años y Maxi de 5. Mi Romy ya está como un poco más cuadrada en la educación, pero mi Maxi todos los santos días me vuelve con los ojos. ¿Sí le han visto? Papá, te cuento, le vi una hormiga y esa hormiga caminó 2 pasos. A veces, queridos profes, yo sé que estamos cansados, que el estar sucumbidos en papeles de informes nos cansa, pero quiero invitarles que luego de este webinar ustedes hayan tenido algunas ideas para volverse a enamorar. Un profesor puede ayudarte a amar una asignatura o ayudarte a odiarla, o no se acuerdan de Baldor. No entendías ni un ejercicio y te decían, vaya a hacer 300. Queridos profes, vuelvan a ser esos profes que siempre quisieron ser. Y valoren 2 cosas para terminar. Hoy tenemos que dar algo en este siglo XXI que es la gratitud. Querido profe, yo me he topado con profesores que estuvieron buscando trabajo 2 años y no conseguían. Logran conseguir un trabajo y a la semana ya se están quejando. Ay, es que me toca levantar a las 7, ay, es que es tanto papel, ay, es que no me gusta esto. A veces ese trabajo que nosotros lo tenemos es el oro para alguien que no lo tiene. Esa oportunidad que tenemos de compartir con los niños es oro
Steve Jobs, con toda la plata del mundo, no pudo comprar un minuto más de vida. ¿Cuántos minutos de vida se nos va en las manos de niños, de jóvenes y de adultos también, que no están aprendiendo, solo están aprobando? Ustedes son la clave, ustedes son esa alegría que necesitamos. Volvamos a enamorarnos. Esto no es un discurso romántico, es un llamado a la acción en la cual yo sé que estás cansado, yo sé que estás cansada, yo sé que la profesión docente también es muy ingrata. Yo no he visto peor crítico o criticona de un docente que otro docente. Aprendamos a ser humanos, volvamos a rescatar, a valorar y a respetar lo que todos sabemos. Este mundo no necesita más másters, ni PhDs, ni doctores. Necesita más personas que sepamos convivir para podernos apoyar. Diego, muchísimas gracias por toda la intervención que has tenido en este diálogo de saberes. Ya nos decía, ¿no? Rescatar y valorar las experiencias que tenemos como docentes. Vamos cerrando, como les decíamos, este diálogo de saberes que ha sido súper gratificante para nosotros poder compartir desde las experiencias de, pues, compañeros de instituciones aliadas también en este ejercicio de la transformación social desde la educación. Y por eso quisiéramos, André, también que nos cuentes, vamos cerrando con esto, qué acciones concretas podemos tomar para construir un proyecto que es en común, un proyecto educativo en común. Gracias, Vané. Hemos luchado muchos años, puedo decir yo, desde que tengo uso de razón, porque también antes del diálogo les comentaba aquí a las compañeras que yo soy de la primera promoción de bachilleres del INEP. Entonces, toda una vida también ahí compartiendo en este espacio maravilloso, en esta organización comunitaria, que ha buscado desde siempre, por eso digo, desde que yo tengo uso de razón, seguir tejiendo esas alianzas estratégicas. Yo creo que algo muy concreto es poder realmente concretar el hecho de que experiencias, yo les decía al inicio del diálogo, experiencias que han brindado sobre todo ya resultados concretos, sino desde un discurso, sino desde un accionar coherente sobre todo. ¿Sí? Un accionar coherente, un accionar que vela por generar más vida, decía ya Diego, generar personas, en mi línea de trabajo decimos con cerebros activos y corazón noble, ¿sí? Que queramos juntos seguir tejiendo una nueva humanidad. Por eso luchamos día a día y sabemos que no somos los únicos. Entonces es hoy más que nunca urgente que, sobre todo las organizaciones que estamos desde la sociedad civil realizando estos procesos complejos, arduos, que nos quitan el sueño en las noches de pensar, repensar qué más podemos hacer desde nuestra trinchera, desde nuestro microentorno, llámese así, para hacerlo macro, ¿sí? Es regresar a ver afuera, es decir, qué otros compañeros, qué otras experiencias están también por sus líneas con resultados otra vez, con propuestas interesantes para hacer este diálogo, este intercambio de saberes y generar ya para generar incluso, me digo a mí misma, políticas públicas que incidan. Tú decías hace un momento, exigir, por supuesto, exigir con propuestas concretas, ¿sí? Exigir con propuestas desde un colectivo, no desde la individualidad de cada organización, ¿sí? Porque juntos somos más, dice el viejo y sabio dicho. Entonces, es urgente ya, nuevamente yo soy muy pro de este tema de que no esperar a que alguien nos convoque. Si nosotros necesitamos y vemos una urgencia, ahorita le estamos palpando todo lo que ustedes nos han planteado en esta tarde. Este tema de la droga que nos decía la compañera, por supuesto que no podemos luchar solo los docentes. Un docente solito, ¿qué puede hacer ante un niño o una niña que viene con una adicción desde tan pequeño? Necesito una red de profesionales que apoyen esta problemática, ¿sí? Y es otra vez ahí regresar a ver con quién puede entonces la escuela tejer esas alianzas estratégicas y generar ahí sí una propuesta ante nuestros gobernantes, por así decirlo, ¿sí? Y ahí yo me ponía en una de mis anotaciones, por supuesto, si nuestros gobiernos regresaran a ver lo que Claudia decía al inicio, que invertimos en espacios seguros educativos que sean comunitarios, en espacios que no solo sea la escuela para rellenar cuadernos, sino que tiene su espacio cultural, que tiene su espacio deportivo, que tiene el espacio para que las familias, decía yo, se reúnan, ¿sí? Entonces podrían ahorrarse en muchas autoridades, vicerrectores, subsecretarios que vayan a evaluar, sino así, bueno, la propia comunidad está gestando estos procesos vitales para ellos mismos, ellas mismas y para el colectivo, ¿no es cierto? Yo sé que es algo muy complejo de pensar,
pero no imposible. Entonces, si nosotras ya concretamente, por responder a la pregunta, empezamos esta movilización urgente, decimos, a ver, ¿cómo tejer alianzas con experiencias que soporten a la institución, a la organización en la salud mental, que gesten el espacio de la cultura tan urgente? Me quedé pensando en la pregunta de la compañera docente. Un niño, una niña que tiene un espacio seguro en su familia, en su escuela, donde pueda crecer con felicidad, con acune, con arte, con, ya decía, deporte, muy difícilmente va a pensar quizás en destinar tiempo a explorar una droga, ¿no? Pero eso es algo que también debería ser prioridad en los gobiernos y les ahorraría después el tema de que estos niños, niñas, adolescentes que están en estos entornos seguros, tanto en la escuela como luego en sus casas, no caen en estas redes, ¿no? de delincuencia, porque les decía a mis chicos, a mis chicas en alguna ocasión, ¿por qué nosotros nos matamos las noches pensando qué traerles a ustedes? ¿Qué más? ¿Sí? Nos interesa que ustedes se vuelvan jóvenes críticos, autocríticos, transformadores de su propia realidad, porque alguien que no participa de estos procesos es fácilmente manipulado, ¿no? No queremos jóvenes, niños, niñas que puedan llegar a ser manipulados. A este nivel hemos llegado de que ya les reclutan porque, claro, ofrecen tantas cosas, una familia, dinero, etcétera, etcétera. Es nuestro deber, entonces, ya gestar, unirnos, formar, reitero, estos intercambios, juntarnos, pensar, repensar, generar estas propuestas concretas y actuar. Sí, creo que nos quedamos también con eso, ¿no? Con el actuar. Vamos cerrando este diálogo de saberes y para terminar, pues, esta intervención que hemos tenido con nuestros panelistas, quisiéramos ir con Claudia, ¿no? Desde esta experiencia que hemos venido compartiendo el día de hoy, ¿qué acciones concretas podemos tomar para construir un proyecto educativo en común? Claudia, ayúdanos por favor activando tu micrófono. Gracias. Definitivamente tenemos que comenzar por unir lo que está roto. Hay algo que está roto y hay que comenzar nuevamente a enhebrar y a tejer para unirlo. Tomo mucho las palabras, pues, de Diego, el diálogo, la comunicación. Pareciera que después de la pandemia, digámoslo así, hubo un salto y estamos ahora acá, en un país con una inseguridad y unas sustancias ilícitas rondándonos a cada paso que damos. Entonces pareciera que hay allí un hueco desde la pandemia y de repente despertamos acá. Pues siento que es falta de comunicación, falta de diálogo, porque la pandemia pues como que nos cerró esos espacios. Entonces tenemos que nuevamente comunicarnos, dialogar, un poco para dar respuesta a lo que decía la profesora que intervino. Yo pienso que, al igual que Andrea lo menciona muy bien allí, hay que tejer redes con la comunidad, con el barrio, con las alcaldías, como ella comentaba con respecto a cuando la fueron a buscar, cómo la comunidad ya sabía y entre ellos se protegían. Entonces pienso que el diálogo, la comunicación, el tejer estas redes, pues nos va a ayudar a que no sucedan estas cosas, a que los niños no se nos escapen a las calles, sino un diálogo directo. Primero también la escucha al niño, al representante, comunicar a tiempo lo que vemos. Pienso que todo eso puede apoyar y pues definitivamente muy de acuerdo con Diego, hay que inyectarle a las aulas pasión, optimismo, impacto, que no sea acciones repetitivas, porque eso, todo lo que es la información está en las redes, sino más humanizar, comunicar, dialogar, pasar la mano, escuchar y comprender las emociones de nuestros estudiantes. Entonces, de verdad, muchas gracias. Pienso que la pelota está de nuestro lado. Tenemos un pastel donde la mitad es la educación y la otra mitad, pues, que nos apoyen los organismos, como muy bien lo dice Andrea, a resolver esta otra parte que nos falta para poder completar el pastel y de verdad hacer de nuestra ciudad una mejor ciudad. Muchas gracias. A ti, Claudia, también
por la participación que has tenido y el rol que realizan los docentes en cada uno de nuestros centros educativos. Amigos y amigas, nosotros hemos concluido este diálogo de saberes que ha sido una experiencia súper grata de poder compartir lo que cada uno de nosotros venimos haciendo desde nuestras distintas instituciones, pero que nos junta, como decíamos en algún punto de esta conversación, por una misión en común, que es el mejorar la vida, ¿no? de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, a quienes acompañamos. Yo creo que ese es otro espacio clave que hemos tenido el día de hoy, hablar del acompañamiento, hablar de atreverse, de actuar, de generar comunidad. Nos han compartido qué acciones concretas podemos ir tomando desde sus propios roles, ¿no? Diego nos hablaba desde esta pasión que deberíamos tener como educadores. Andrea también nos hacía un recuerdo de por qué es importante que como comunidad abordemos estas temáticas y actuemos. Y también Claudia en esta última intervención nos mencionaba cómo esta experiencia en centro educativo puede reforzar estas acciones. Así que, bueno, Andrea, Claudia, Diego también, les agradecemos muchísimo, y a nuestros docentes también que nos han acompañado el día de hoy en representación de toda una comunidad educativa de más de 1,000 docentes en nuestro movimiento de educación popular, y también agradecer al INEPE y a la Universidad Nacional de Educación por también permitirnos conversar alrededor de las experiencias que vamos generando. A los docentes nada más mencionarles y decirles que recuerden que somos una red educativa, y en esta red educativa lo importante es poder compartir estas experiencias que tenemos y juntarnos en esta misión, no solamente de fe y alegría, lo hemos visto el día de hoy con nuestros invitados, y además de esto poder aportar, como decíamos, a la transformación social. Yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Si ustedes quieren conocer más de la labor educativa de Fe y Alegría en el país, no solamente en el país, sino en otros 22 países de manera internacional, les invito a que puedan conocer nuestras redes sociales y también nuestra página web www.feyalegria.org.es, y también a que puedan compartirnos sus experiencias, sus comentarios y sus dudas en nuestras redes sociales. Yo con esto me despido. De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y al equipo también que nos ha acompañado el día de hoy en esta transmisión. Nos vemos en un siguiente Diálogo de Saberes. Muchas gracias. Desde la Universidad Nacional de Educación estamos siempre prestos para apoyarlo. Busquen en cualquier página web o red social Apolo Diego, menos en Tinder y en OnlyFans, que mi esposa no me deja. Acuérdense que una de las principales maneras de hackear el sistema hoy es siendo felices. Siendo felices podemos hackear ese sistema, volver a enamorarnos, y para eso no se necesitan títulos, se necesita voluntad. Eso no se compra con plata. Gracias a ustedes y gracias por todo el trabajo que hacen. Acuérdense, Apolo Diego, cuídense mucho, chicos. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos ustedes, Claudia, Andrea. Muchas gracias también. Gracias, feliz tarde.